Esta nueva sesión en la que el alimento intelectual nos lo va a proporcionar Eduardo Fernández. Eduardo Fernández, a quienes son parte de la comunidad Hesperides, pues no hace falta que le presente, y a muchas personas que no lo son tampoco. Pero sí me gustaría decir un par de cosas y ser muy breve porque ya consumimos algo de tiempo con esta reorganización, pero creo que sí vale la pena situar la trayectoria de Eduardo Fernández o al revés, situar la charla de hoy en la trayectoria de Eduardo. Eduardo es, como bien saben, el decano de la Escuela de Posgrado de la Universidad de las Hespérides y el director de la carrera de Relaciones Internacionales. Eduardo tiene una larga trayectoria eh, académica y no puedo dejar de mencionar el día en el que recibí una llamada de Eduardo en el momento en el que estaba decidiendo si asumir su primera responsabilidad en el mundo académico. Yo recuerdo que iba conduciendo mi coche por el centro de Madrid y veo una llamada insistente de un número que no conocía y era Eduardo. Fue el día que conocí a Eduardo telefónicamente primero, y en la que me decía que le habían ofertado ir a trabajar a una universidad en Guatemala llamada Universidad Francisco Marroquín, y que tenía grandes dudas acerca de si aceptar la oferta o no aceptar la oferta. Recuerdo que paré el coche inmediatamente, no tanto porque me podía llevar una multa, sino porque me pareció que el tema merecía hablar de manera más pausada. Y en aquella conversación que recuerdo perfectamente, pues hablamos pues, cuáles eran sus aspiraciones, qué quería hacer, si le gustaba el mundo académico o no. Y mi conclusión fue rotunda: tienes que ir a esa universidad, tienes que ir esos 6 meses que le ofrecían a esa universidad. Bueno, los 6 meses se convirtieron en 6 años, y los 6 años yo creo que en 10 o una década o algo más. Y Eduardo no solo hizo una maravillosa carrera académica en la Universidad Francisco Marroquín, sino que terminó recibiendo el premio Robert Nozick, que es el premio que la Universidad Francisco Marroquín da a la excelencia como profesor y como académico. Y ese premio no se recibe ya no porque sí, sino no se recibe así como así, ¿no? Es un premio que además no se otorga todos los años, porque precisamente lo que se quiere es esperar a que surja un profesor que represente el nivel de excelencia y de compromiso con una búsqueda de la verdad y con una profundización intelectual y con una relación especial con los estudiantes. Y bueno, fruto de ese viaje intelectual y académico de Eduardo, pues es una cultura de conversación y de profundización acerca de las grandes cuestiones, acerca de las instituciones, los valores que permiten el desarrollo de sociedades libres, de sociedades armónicas, de sociedades que florecen, que crecen. Y la pregunta que nos hace Eduardo hoy tiene que ver con ese diálogo que él lleva años planteando, con esa reflexión, y que yo le he visto tenerla con estudiantes, con profesores allá en la Universidad Francisco Marroquín, y luego aquí en responsabilidades que ha tenido como director del Instituto Juan de Mariana, por ejemplo, o como director de investigaciones de la Fundación Disenso. Y es la pregunta de, oye, ¿y no será que el capitalismo puede generar el germen de su propia destrucción? ¿No será que el capitalismo, si no lo mimamos de determinada forma, si no hacemos algunas cuestiones proactivas, eh, tiene la semilla de su propia destrucción? Y creo que es una cuestión muy sugerente que nos viene a plantear hoy aquí, por lo cual te estamos tremendamente agradecidos, porque ya sabes que estas sesiones, al menos para quienes estamos aquí, espero que quienes están fuera también lo puedan hacer de alguna manera, consisten en alimentar la mente con lo que nos presentan, y luego además alimentarnos con la comida que tendremos al finalizar la charla y las correspondientes preguntas o discusión que se forme
a raíz de tu presentación. Eduardo, mil gracias por estar aquí, mil gracias por preparar esta sugerente pregunta y todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel. ¿Qué decir? Esto de la lluvia debe de ser porque soy asturiano o porque mi esposa trae, no sé, vamos a Santiago de Compostela, hace sol. Venimos a Canarias, llueve. Entonces es todo al revés, ¿no? Pero bueno, eh, honestamente muchas gracias porque, bueno, todo el mundo sabe que yo a la Universidad Francisco Marroquín le debo pues mucho, ¿no? O sea, mi agradecimiento es profundo, pero también todo el mundo sabe que desde que Hespérides se hizo una realidad, desde que este sueño que muchos liberales teníamos se hizo una realidad, tengo el corazón partido, como la canción de Alejandro Sanz, ¿no? Entonces es para mí un verdadero honor pues ser parte de estos Food for Thoughts y compartir con los que están aquí presentes y con los que están en línea, que obviamente ya he visto a grandes amigos. He visto a Will por ahí, que es omnipresente, está en todas partes, y he visto también a Rogelio Núñez, que me alegra también que se haya animado a participar de la conversación. Y el tema es un tema, pues efectivamente, y como bien ha dicho Gabriel, al que agradezco la presentación, fue demasiado excesiva. Yo me pongo nervioso, sudo con estos halagos y tal, pero eh, es un tema que siempre me ha interesado. Esa es la realidad. Es un tema que tiene conexiones incluso con aquellos que defienden visiones intervencionistas. Y yo creo que es una de las grandes preguntas, ¿no? Tiene implicaciones económicas, pero también tiene implicaciones éticas y filosóficas. Y como digo, pues evidentemente cuando uno propone el título, pues el título es ¿genera el capitalismo sus propios sepultureros? Bueno, todos tenemos en mente la famosa frase de Marx, ¿no? Pero repito, es un tema que a los defensores de visiones intervencionistas también les pasa, ¿no? Me viene a la mente un famoso libro que probablemente muchos de los aquí presentes han leído, que es La extraña muerte del marxismo de Paul Edward Gottfried. Paul Edward Gottfried, al final, en ese trabajo, lo que viene a decir es que las ideas, en este caso, no vinculadas al sistema capitalista, sino al contrario, están en crisis. Y claro, esto también genera ríos de tinta, generó ríos de tinta y una extensa literatura, ¿no? Hay un profesor de teoría política que quizás fue de los primeros en descubrir esto, que se llama Ernesto Gali de la Loggia. Tuve el placer de compartir aula con él como estudiante de Erasmus en Italia y Ernesto Gali de la Loggia nos decía, mira, vamos a ver, las ideas, las visiones acerca de cómo debe ser la sociedad, las doctrinas, están en constante tensión siempre, están en constante crisis. Es natural la idea de crisis a la idea de una visión, porque claro, hay una diferencia entre cuestiones de carácter normativo, de cómo debería de ser, y cuestiones de carácter positivo, de cómo es en realidad, ¿no? Y esto le pasa pues al liberalismo, evidentemente, y al capitalismo como quizás expresión parcial de la corriente liberal, pero también a las visiones, como decía, intervencionistas, ¿no? Yo recomiendo siempre ese trabajo de Paul Edward Gottfried porque al final pues es evidente que las ideas, digamos, intervencionistas, las visiones socialdemócratas y marxistas, pues también están en crisis. ¿Y por qué? Por varias razones. Incremento generalizado en los estándares de vida, por ejemplo, que sin duda es relevante. Desintegración de la solidaridad de clase, que es una realidad en el siglo XX. Demostración de falta de atractivo del socialismo en la práctica. Como saben, pues el siglo XX fue un siglo problemático, pero evidenció que el comunismo, entre comillas, real, pues fue una máquina de generar frustraciones, ¿no? Y asociado a la anterior, ineficiencia y corrupción. Claro, ¿cómo aquellos que defienden la intervención del Estado modifican, digamos, su estrategia? Pues Gottfried, y por eso dice Gottfried, han abandonado el marxismo. Hay una extraña muerte del marxismo, transitando a cuestiones culturales. Feminismo, que también sabemos que hay una corriente liberal, ecologismo, que también sabemos que hay una corriente liberal, multiculturalismo, que también sabemos que hay una corriente liberal. En definitiva, el marxismo está en crisis
Y la pregunta es si sucede lo mismo al capitalismo, ¿no? Pero claro, ante la pregunta de ¿se encuentra en crisis el sistema capitalista? Pues como diría Bastos, que muchos de los aquí presentes saben que es mi maestro, una persona, fue Bastos el que me dijo, llama a Gabriel Calzada para preguntarle sobre esta cuestión. Y efectivamente fue una tertulia que estaba mi madre al lado ahí, ¿no? Pues esta cuestión del capitalismo, claro, primero habrá que definir qué entender por capitalismo y las definiciones de capitalismo suelen ser de carácter general. Yo creo que son las más útiles, ¿no? El profesor Bastos define capitalismo como una técnica mental que nos compromete con la defensa de la propiedad privada, por ejemplo, que nos compromete con la acumulación de capital y con pensar a largo plazo y no a corto plazo, que en definitiva nos compromete con sacrificar consumo presente con objeto de obtener beneficios a futuro, ¿no? Claro, para eso necesitamos muchas cuestiones, por ejemplo, estabilidad institucional, por ejemplo, igualdad ante la ley y certeza jurídica. Entonces, en este tipo de cuestiones, claro, la pregunta que puede parecer muy general requiere de ciertas definiciones. Definiciones con las cuales, pues a lo mejor no todos estaremos plenamente de acuerdo. Pero la pregunta, como decía, es, ¿se encuentra en crisis el capitalismo? ¿Es realmente una máquina de generar pues críticos que pueden amenazar su supervivencia en el tiempo y acabar destruyéndole? ¿Corre el riesgo de desaparecer el sistema capitalista? Aunque el que existe ya no nos gusta, eso es evidente. Bueno, aquí hay una revisión bibliográfica muy profunda. Yo, para esta presentación y con objeto de animar la discusión, pues hombre, he elegido algunos autores, ¿no? Pero el tema, que es apasionante, ha generado, como he dicho, ríos de tinta. ¿Qué autores podemos, pues, presentar? Del lado austriaco es muy interesante, creo, Joseph Schumpeter. Muchos de los aquí presentes probablemente ya lo han leído, ¿no? Capitalismo, Socialismo y Democracia, libro que se publica en los inicios de la década de los 40. Si buscamos bibliografía poco posterior, pero siempre en la segunda mitad del siglo XX, un autor que yo recomiendo porque me parece interesante es Daniel Bell. Daniel Bell tiene un libro, Las contradicciones culturales del capitalismo, que es, bueno, un texto de sociología, pero que, a mi juicio, presenta cosas sin duda interesantes. Y si nos sumergimos en el siglo XXI, para que vean que esto viene desde la segunda mitad del siglo XX, aunque viene de antes también, tendremos oportunidad de verlo, hasta la actualidad, hay tres autores que quizás son muy interesantes. Uno, el historiador Tony Judt, que publica un libro en el año 2010, se traduce en español y lleva por título Algo va mal. Luego, un famoso intelectual marxista, diría famoso, diría intelectual y diría también políticamente incorrecto, un poco loco, ¿no? Si no estoy equivocado, dedicó una conferencia a los váteres como síntoma del imperialismo, que es Slavoj Žižek. Slavoj Žižek tiene un libro publicado en el año 2016 que lleva por título Problemas en el paraíso. Y luego hay un periodista, un divulgador, a mi juicio muy interesante, se llama Ross Douthat, que acaba de publicar un libro, en español fue publicado en 2021 por la editorial Ariel, que lleva por título La sociedad decadente. O sea, esto es una cuestión de la segunda mitad del siglo XX y es una cuestión del siglo XXI. Ahora, si vamos a autores quizás un poco menos conocidos, pero sin duda apasionantes, este tema está presente, por ejemplo, en Benjamin Roche. No sé si he pronunciado R-O-G-G-E, Roche, que es un profesor de economía del Wabash College, centro histórico asociado, bueno, pues a una fundación amiga de esta casa, que es Liberty Fund. Entonces, en 1979, este profesor publica un libro que lleva por título Can Capitalism Survive? O sea, ¿puede sobrevivir el capitalismo? Y de una forma, a mi juicio, más divulgativa que estrictamente académica, escapando un poco de esa jerga profesional y siendo pues una persona comprometida con la educación y con la divulgación de ideas,
produce este texto, que es un conjunto de 18, 19 ensayos sobre filosofía moral, pero también sobre economía y la potencial crisis del sistema capitalista. Siendo consciente siempre de que ese sistema capitalista pues es un sistema capitalista asociado a la forma democracia liberal con los problemas que tiene dicha forma política. Entonces, bueno, sin querer, pues hemos pasado por 6 o 7 autores, y yo ya me estoy haciendo un lío, y vamos a ir centrándonos en cada uno de ellos, ¿no? Y Schumpeter es muy interesante. ¿Por qué? Porque toca cuestiones alrededor del capitalismo que sin duda alguna son importantes y se deberían de tener presentes por aquellos que defienden, bueno, el libre mercado y la libre empresa. Eh, claro, Schumpeter es de los que afirma implícitamente que el capitalismo lleva consigo las semillas de su propia destrucción. Y lo dice porque, en cierto sentido, hay tensión, hay conflicto. Esto para el liberalismo siempre ha sido un reto, ¿no? Yo creo que todos los autores que vienen de la economía, pero también que vienen de la teoría política o de la filosofía, eh, y que se, digamos, identifican o autoidentifican como liberales, consideran que el liberalismo tiene que enfrentar un problema, y ese problema es la pobreza. El liberalismo es una doctrina históricamente comprometida con la erradicación de la pobreza. El problema es la pobreza y no la desigualdad. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo con esa afirmación, el principal problema es la pobreza, no la desigualdad. Pero la percepción de desigualdad, y aquí va la primera piedra para el debate a los presentes y a los que están en línea, la percepción de la desigualdad genera algo que Schumpeter pone sobre la mesa, probabilidad de conflicto. Cuando hay una percepción aguda de desigualdad, la probabilidad de que exista conflicto sube. Y estamos hablando de percepciones, no estamos hablando de datos empíricos y concretos, estamos hablando de batallas narrativas sobre percepciones de desigualdad como fuente de conflicto que pueden poner contra las cuerdas ese sistema que denominamos capitalista. Claro, Schumpeter no lo enfoca así. Schumpeter habla de la noción de destrucción creativa, noción que todos conocemos, porque esa noción al final apela a la innovación y al cambio disruptivo como motores del progreso económico. Lo que dice Schumpeter es que estos cambios acelerados pueden potencialmente favorecer el conflicto porque generan tensión social e inestabilidad. Y ese es un problema pues, que habría que tener, ¿no? Pero Schumpeter no solo se centra en esta cuestión. Schumpeter toca otra cuestión que me parece fundamental y es el éxito. El sistema capitalista es exitoso. El sistema capitalista genera riqueza, saca a millones de personas de la pobreza y puede dar lugar a que la estructura de valores de aquellos que se vuelven ricos cambie. Es decir, el éxito continuo del capitalismo puede dar lugar a una élite educada y acomodada que desde su perspectiva podría volverse apática hacia los valores e instituciones que originalmente permitieron el ascenso del capitalismo. Esta es una hipótesis fundamental, ¿no? La riqueza nos cambia y la riqueza nos cambia para mal, según Schumpeter, no para bien. La riqueza nos hace olvidar que nos ha hecho ricos y el hecho de olvidar que nos ha hecho ricos nos conducirá por el sendero de la decadencia. Ahora bien, Schumpeter dice que esta crisis es inevitable, que esta crisis es inmediata. La respuesta es no. La respuesta es no. Schumpeter no predice una crisis pues inevitable e inmediata. El enfoque de este autor es un enfoque estrictamente teórico. Otro de los autores, otro de los intelectuales que comentábamos al inicio era Daniel Bell. Daniel Bell, como decía, tiene varios libros, tiene varios trabajos publicados, pero quizás el que está asociado a este problema de investigación son las contradicciones culturales del capitalismo, un trabajo de la segunda mitad de la década de los 70. Es un trabajo clásico, ¿no? Cultura, economía y, por extensión, instituciones políticas. La relación entre cultura, economía e instituciones políticas. Vemos que todos estos temas
Yo, obviamente, no es ningún secreto, soy muy fan de la obra de Ray de McCloskey, ¿no? Y soy muy fan de la relación entre economía, perdón, instituciones y valores. Bueno, pues esta temática al final disfruta, curiosamente, de cierto bagaje, ¿no? ¿Qué palabras clave destaco de la obra de Daniel Bell? Si tuviésemos que resumir esas contradicciones culturales del capitalismo en dos palabras, ¿qué dos palabras utilizaría? Bueno, no son dos palabras, son como dos sentencias o frases, ¿no? Una, según Daniel Bell, el hecho de ser más ricos nos hace más vagos. O sea, somos más vagos. Y dos, el hecho de ser más ricos y estar en un ambiente de mayor riqueza hace que deseemos cosas a corto plazo. Perdemos la capacidad de pensar a largo plazo y deseamos satisfacer deseos a corto plazo. Son dos cuestiones muy importantes para la supervivencia del capitalismo porque van contra los pilares del capitalismo directamente. El capitalismo requiere de una ética del trabajo profunda y requiere de pensar a largo plazo. Daniel Bell nos dice, cuanto más ricos somos, somos más vagos y pensamos más a corto plazo. Entonces ahí hay una contradicción cultural porque el resultado de la riqueza que genera el capitalismo nos empobreceremos a futuro. Espero ir lanzando bombas para el debate después, ¿no? Joder, el tema, repito, es interesante. Ahora, claro, Daniel Bell, ¿en qué piensa? Daniel Bell piensa en ética del trabajo. Claro, la cuestión es cómo sostener en el tiempo una ética del trabajo. Cómo, en definitiva, ser conscientes de lo que dice Bastos, ¿no? Capitalismo, trabajo duro y ahorro. Esas son la tríada que favorece el sendero hacia la prosperidad. ¿Cómo sostener eso en el tiempo? Bell dice que es difícil. Y Bell dice que es difícil por varias razones, ¿eh? Y él no va tanto a lo moral, ni a lo ético, ni a lo filosófico. Él va a los cambios en la naturaleza del trabajo. Por eso Daniel Bell es tan famoso en los estudios en la transición entre sociedad industrial y sociedad postindustrial. Bell dice, es la sociedad postindustrial la que sin querer va dinamitando esa ética del trabajo. Pero hay otra cuestión de Daniel Bell que es importante, ¿no? Mm, no sé si, bueno, algunos de los aquí presentes estaban allí y nos lo pasamos muy bien, ¿no? Cuando el profesor Bastos recibió el premio Juan de Mariana, dio una conferencia magnífica, conferencia que se puede ver en la página web del instituto, ¿no? Y en esa conferencia Bastos decía, no nos equivoquemos, consumir en exceso no es capitalista, es todo lo contrario al capitalismo. El consumismo excesivo no es expresión del capitalismo, la expresión del capitalismo es el ahorro. ¿Qué dice Daniel Bell? Ya, pero nos hemos vuelto consumistas. Entonces, como nos hemos vuelto consumistas, quizás nos estamos zombificando en el consumo, ¿no? Una pregunta interesante que podemos discutir es la cultura del consumo, una cultura del consumo radical, extrema, cercana ya pues, a cuestiones narcisistas y hedonistas, un problema para la supervivencia del capitalismo. En palabras de Daniel Bell, sí lo era. Ahora, he intentado hacer, siempre con limitaciones, un repaso pues, a toda parte de la bibliografía que toca esta cuestión, ¿no? Pero hay un autor, esta vez pues, ya más vinculado a la izquierda, John Kenneth Galbraith, que tiene un libro interesante que también toca esta cuestión en 1958, que es La sociedad opulenta, ¿no? Este tema es un tema muy interesante, pero yo creo que es un tema fácilmente descartable porque al final John Kenneth Galbraith, creo, es de los primeros en hablar del decrecimiento y de todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, no considero que su obra, desde mi punto de vista, tenga el valor de las anteriores. Las anteriores sí creo van un poco a la línea de flotación. Pero decía
que el tema no es nuevo y que el tema ni siquiera es de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Hay autores que lo han tocado antes, algunos a finales del siglo XIX. Thorstein Veblen, ¿no? Es otro autor, en un libro de finales del XIX, si no estoy equivocado, 1899, que lleva por título La teoría de la clase ociosa. Y básicamente, ¿qué critica Veblen, no? Veblen dice que asociar riqueza a estatus social y no a utilidad productiva es un problema. Modifica los valores. Al final, la riqueza tiene que ser consecuencia de utilidad productiva. Soy rico porque satisfago necesidades de la gente. Soy rico porque participo de un proceso de cooperación libre y voluntario que obviamente pues, ayuda a miles de personas. Claro, Veblen decía, eso de utilidad productiva ha desaparecido. Ahora todo es estatus social, todo es apariencia. Y eso es un problema en su opinión, en su opinión. Eh, claro, todas estas cuestiones al final llevan bueno, a una reflexión que con base en toda la revisión bibliográfica lo que presenta es una crisis de carácter ético, que yo creo que es el tema en realidad, si estamos sumergidos en una crisis de carácter ético y por qué. Claro, como ya me quedan 8 o 9 minutos para adaptarme, puse el cronómetro y todo, o sea, yo cumplo. La cosa es que hay una crisis, pues yo diría que una crisis sí hay, ¿no? La cuestión es si podemos evitar la crisis y la tensión. Si hay una crisis, que yo creo que sí la hay, las razones que presenta toda la literatura anterior son de peso, son perfectamente discutibles y discutidas, pero yo creo que el mayor problema y la verdadera crisis del sistema capitalista a día de hoy no es por una cuestión ética o por una modificación de valores fruto del capitalismo, a lo mejor es por la intervención del Estado. O sea, el sistema capitalista inevitablemente interactúa con el Estado. Y esa interacción con el Estado siempre está a favor del segundo porque ejerce un monopolio sobre la violencia, ¿no? Y muchas veces, por eso decía que la cuestión conceptual aquí es muy importante, hablamos de capitalismo cuando no hay capitalismo. Evidentemente, somos conscientes de que muchos de nuestros sistemas liberal-democráticos tienen y permiten espacios de libertad, por supuesto, pero también hay infinidad de buscadores de renta que pululan alrededor del tomador de decisión para obtener privilegios. Y hay bastante literatura en ese sentido, ¿no? Me viene a la mente, pues, uno de mis libros favoritos, La sociedad buscadora de rentas, de Gordon Tullock, un trabajo pues, publicado por Liberty Fund, The Rent Seeking Society, y un libro que recomiendo activamente. Recomiendo leerlo con calma, porque uno puede ver visiones en todas partes después de leerlo, ¿no? Claro, claro, esto es como una cosa, puede empezar a pensar mal de todo el mundo y eso, la conspiranoia puede enfermarnos también, pero evidentemente, claro que hay buscadores de renta, claro que los tomadores de decisión, precisamente por su posición monopólica, sufren presiones, y eso no tiene absolutamente nada que ver ni con la acumulación de capital ni con acuerdos libres y voluntarios. El querer vivir a costa de otros no tiene que ver con el capitalismo. Ahora, eh, ¿hay decadencia? Yo sí creo que hay decadencia y hay reflexión en determinados ambientes sobre un cambio de modelo. Y ahí es donde pues, autores como Ross Douthat y su trabajo de la sociedad decadente son importantes, ¿no? Él habla de que al final la decadencia pues, puede ser una decadencia próspera, ¿no? Vivimos como una especie de sistema estancado, es decadente, vamos muriendo lentamente, pero casi ni nos damos cuenta, ¿no? Esto, por ejemplo, para la realidad española creo que aplica muy bien, ¿no? España lleva, pues, ¿cuánto? ¿15 años estancada económicamente? O sea, aproximadamente 15, 16 años estancada. Y la gente, pues,
casi no se da cuenta, ¿no? Vamos progresivamente perdiendo poder adquisitivo, vamos progresivamente perdiendo libertades individuales, pero no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque en el fondo somos decadentes, sí, pero también prósperos. Podemos salir a tomar un bocadillo por aquí, por la Vegueta, que estamos ricos, podemos tomar una cervecilla por ahí, podemos pasárnoslo bien, podemos... Claro, entonces dices, vivo bien, pero podría vivir mejor. Y ese podría vivir mejor nos lo estamos perdiendo. Y eso requiere de un compromiso con ciertas instituciones y con ciertos valores. Eh, hay, 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 hay dos autores que son muy interesantes, Brink Lindsey del Niskanen Institute y Stephen Telles de la Universidad Johns Hopkins, que claro dicen, cuando vivimos en realidades económicas capturadas, solemos tener mala suerte, porque vivir en una realidad económica capturada es tener lo peor del socialismo y tener lo peor de sistemas aparentemente capitalistas que no lo son. Eh, ahora bien, Mm, ¿en qué se traduce esa decadencia según Rostutat, ¿no? Eh, pues obviamente habla de exceso de endeudamiento, vivimos en sociedades endeudadas, habla de problemas en el proceso educativo, la educación quizás ha olvidado los principios y valores que nos han hecho ser ricos y no los están trasladando a las generaciones futuras, y problemas de confianza. Somos cada vez más desconfiados en relación a nuestras instituciones y en algunos lugares, desafortunadamente, en relación a nuestros pares, ¿no? La confianza interpersonal y la confianza institucional están por los suelos en algunas realidades y son tres expresiones de decadencia. Sociedades endeudadas, sociedades en las cuales no hay una transmisión educativa que explique correctamente qué nos ha hecho ricos, sociedades que sufren problemas de confianza. Un último elemento, según Rosdutat, podría ser la apatía. Claro, la frase está manida y ultra repetida, ¿no? Pero la apatía es todo lo contrario al precio de la libertad, es la eterna vigilancia. Claro, si somos apáticos, no hay compromiso con la fiscalización. Si somos apáticos, nos alejamos de cualquier cosa que nos pueda afectar como colectivo y eso quizás fortalece posiciones, pues, enemigas, entre comillas, de la libertad. Claro, la pregunta es una pregunta complicada, seguro que le gusta a Will, que es teórico político, además de internacionalista, de cómo regresar a la virtud, ¿no? Yo cuando digo esto y hablo de virtudes, pues claro, todo el mundo empieza a decir que soy muy ultraconservador. Es mentira, no soy especialmente conservador, un poquitín sí, pero un poquitín sí, pero en el fondo creo que es fundamental tener claro y ser consciente de qué nos ha hecho prósperos. Y no es solo una cuestión de instituciones, es una cuestión de personas que tienen una estructura de valores y que comprometen dicha estructura de valores para defender las instituciones. Las instituciones, entendidas en términos norcianos, normas o pautas de conducta que limitan la interacción entre personas, no se sostienen solas. Las instituciones requieren de individuos libres, comprometidos moralmente con su defensa. El papel lo aguanta todo, pero hay personas que están dispuestas a sacrificar algunas veces esta su vida por defender la libertad de expresión, por defender la propiedad privada, por defender la libertad de asociación o la libertad de conciencia. Y ese es uno de los grandes retos, ¿no? Ahora bien, eh, veo fundamental en ese sentido, y en los últimos tiempos, por ejemplo, la obra de Drake de McCloskey, ¿no? ¿Por qué? Porque McCloskey es consciente de que antes de las instituciones y en interacción constante con ellas, lo importante es nuestra estructura de valores, ser conscientes de qué somos libres, de qué nos ha hecho libres y de qué explica nuestra riqueza. Así que muchas gracias, 31 minutos y pasamos al debate y a las preguntas, que hombre, espero que dé para debates y preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Si tenemos preguntas aquí o en la plataforma. En la plataforma pueden pedir levantar la mano virtual y les doy paso desde que lo vea.
Y aquí, sí. Eduardo, muchas gracias. Ha sido un placer escucharte. Qué cantidad de cosas sabes. Eh, Mira, decías una cosa que tiene mucho sentido. Oye, podemos acabar muriendo, nos hacemos gandules, nos hacemos perezosos. Pero claro, eso desde un punto, yo te hago una pregunta más. Desde un punto de vista subjetivo lo entiendo. El que todo lo tiene, todo lo tiene. Pero en una estructura social en la que tú además defendías que había desigualdades porque el de abajo no ha llegado donde él quiere, que es arriba, lo que puede haber es una subversión en el orden, no una desaparición. Y no sé, te preguntaba si lo ves así o qué opinas. Sí, sí, me parece una pregunta muy interesante y muy relevante. Yo creo que ahí es donde entran cuestiones como, yo creo firmemente en la competencia, pero desde mi punto de vista, la competencia legítima es una competencia dentro de la ley. Es decir, en sociedades capitalistas con niveles de desigualdad, si la gente percibe igualdad ante la ley, es decir, si la gente percibe, yo sé que la ley me va a tratar por igual y yo sé que si trabajo subo, mérito, ¿no? O sea, si la gente percibe un entorno meritocrático, la gente no se ve afectada tanto por la desigualdad. A la gente lo que le duele de la desigualdad es la desigualdad basada en el privilegio. La gran parte de la ciudadanía tiene en realidad un elemento meritocrático en su psicología. Es decir, yo trabajo más, yo merezco más. Siempre hay una cuestión como la suerte, ¿no? Esto es un tema que ha generado ríos de tinta y que ha sido en contra de la meritocracia. Me viene a la mente un trabajo de Michael Sandel, ¿no? Michael Sandel, discípulo de John Rawls, tiene un libro que, el último libro, creo que es el último, lleva por título La tiranía del mérito. Y dice que el mérito está mal. Hombre, desde una posición liberal, yo creo que sí consideramos que las sociedades meritocráticas son más justas. Ahora, Hayek decía que no todo el que triunfa es porque es mejor. Y eso es un problema. Si son muchos los que triunfan no por ser mejores, va a subvertirse el orden. Claro, va a haber. Ahora, Estados Unidos creo que ha sido el ejemplo de esto, ¿no? ¿Por qué Estados Unidos creció mucho? Porque millones de inmigrantes consideraban que era la tierra de las oportunidades. Eso es puro mérito. O sea, eso es, y esa es la narrativa que está cambiando en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema porque gran parte de su población está dejando de creer en esa narrativa. Ese signo identitario de Estados Unidos de decir, yo voy a Estados Unidos y si trabajo subo, si trabajo voy a tener mi casa, voy a tener mi coche, voy a tener mi seguro médico, voy a pagarle a mis hijos su educación, su sanidad, no voy a tener problemas. El sueño americano, el problema es que está en crisis ahora porque millones de personas ya no creen en eso. Y la pregunta es, ¿por qué no creen en eso? Bueno, porque ven castas políticas, castas administrativas, ven entornos de privilegio, ya no creen que seamos todos iguales ante la ley. Ya no creen que la competencia es con el mismo código, ¿no? Ya no creen que las reglas son iguales para todos y compitamos y que gane el mejor. Cuando tenemos una sociedad o la percepción de una sociedad basada en el privilegio, tenemos un problema. Y ahí yo sí creo que la consecuencia es una ruptura de régimen, una subversión del sistema. Sí. No, después de esa pregunta de Marcelino Villalobos, a quien no presenté porque me pidió el micrófono así y ahí se lo pasé, que es profesor de mercantil de la universidad y es jurista. Seguimos por aquí, que Gonzalo Melián me ha pedido la palabra. Hola Eduardo, muchas gracias. Ha estado fantástico. Te pregunto respecto a la última intervención que has hecho, respuesta a Marcelino. El tema de triunfar es subjetivo. O sea, ¿qué es triunfar? Y de luego, no por más trabajar vas a... Si triunfar estamos hablando de ser más rico, pues igual no por más trabajar vas a ser más rico. Pero ahí entra clave la clave siempre de la cooperación, ¿no? O sea, que el que más coopera con los demás sí que va a ser premiado por la sociedad. Entonces, no se trata de trabajar per se, sino de hacer algo para cooperar con otros. Y si haces eso, entonces sí te van a premiar. Y ahí sí que es esencial para que esa cooperación florezca. Si tú discrepas conmigo, me lo dices, para que esa cooperación florezca, sí que es esencial, algo que has dicho que es esencial, la igualdad ante la ley.
no mediante la ley. Y probablemente uno de los problemas actuales es que se usa más la igualdad mediante la ley que la igualdad ante la ley. Y entonces nos encontramos con todas esas trabas. No sé si estás de acuerdo. Sí, 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 estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en términos generales. El punto creo es que hemos hecho sistemas políticos que, como decía Teles, uno de los autores de John Hopkins que cita al final, tienen un poco lo peor del socialismo y lo peor de eso que algunos entienden por capitalismo. Entonces, claro, ¿cuál es la consecuencia de eso peor? ¿Cuál es el resultado de eso peor? Pues privilegios, ¿no? Hemos hecho sociedades llenas de buscadores de rentas. Y claro, un buscador de rentas no compite en términos de igualdad. Un buscador de rentas maneja asimetrías de información con objeto de concentrar beneficios y diluir costos. Entonces, al final, eso afecta mucho a la estructura moral de una comunidad porque es puro privilegio, ¿no? Ahora, la segunda parte del trabajo, sí, claro, al final es trabajo productivo, ¿no? Es trabajo productivo, no significa que haya que estar picando aceras 12 horas ahí Es trabajo productivo. Pero eso también requiere de pedagogía, creo, ¿eh? O sea, creo que hay que hacer pedagogía en qué es un trabajo productivo. Porque muchas veces la ciudadanía a pie no lo entiende y eso también afecta a tu comprensión e instalación en el mundo, ¿no? Ujú. Muy bien, pues ahora pasamos a Zoom, donde Adrián Rubio había pedido la palabra y estaba esperando. Adrián, Muchas gracias, si te Gabriel. presentas, mejor que mejor. Sí, pues nada, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Rubio, soy el director del grado en Derecho aquí en la Universidad de las Hespérides. Y como siempre, Edu, es un placer escucharte, no solo en reuniones, sino también en tu versión más académica e intelectual. Siempre un placer. Mi pregunta es parecida también a la de Gonzalo y me interesa justamente porque cuando hablamos de valores e instituciones, haciendo eco también a Deirdre McCloskey, me preocupa que el discurso del papel central de los valores en la Constitución y en la defensa de las instituciones, pues sea objeto de cierta prostitución o sea objeto, pues, de empoderamiento de algunas visiones que son contrarias a la pluralidad en valores y en modelos económicos sociales. Y con ello me refiero particularmente si tienes algún tipo de comentario que nos puedas ofrecer sobre la noción de la militancia de la democracia militante. Es decir, una visión comprensiva, una comprensión quizá integral de una democracia que se defiende a sí misma. Y el problema es que aunque suene romántico o suene pues interesante, pues normalmente viene con ella una prohibición de visiones alternativas e implica también una visión pues top-down desde arriba que impone unos límites concretos a la forma de interpretar la libertad y la igualdad. Y es justamente esa idea que nos decía también Gonzalo ahora, que podríamos hablar de la igualdad como valor democrático, pero no es una igualdad formal, no es una igualdad que permita poner en el centro de la conversación democrática varias opciones alternativas, sino que al fin y al cabo la igualdad se impone a través de las instituciones de una manera material, con una visión concreta de lo que la sociedad es y de cómo debe ser. Entonces, quería preguntarte simplemente si, si estamos condenados al fracaso en realidad, si los discursos de la libertad desde la responsabilidad están condenados al fracaso simplemente por no conseguir ser lo suficientemente sexys, en el sentido de tenemos una crisis de convencimiento, de popularidad de las ideas de asumir la responsabilidad y los valores derivados del compromiso con la libertad, o cómo podríamos jugar un poco al juego democrático sabiendo que nuestras ideas implican, pues como nos decías, trabajo duro. Ujú. Gracias. No, gracias a ti, Adrián, como siempre, un placer. Yo creo que hay dos líneas ahí de debate interesantes, ¿no? Una, el concepto de democracia, que sin duda es fundamental. A día de hoy, la sociedad discute sobre qué entender por democracia. Eso es un problema. La segunda ola democrática e incluso la tercera ola democrática
segunda mitad del siglo XX y década de los 70 en adelante, por lo menos sobre el papel, definieron democracias de carácter liberal. Y a día de hoy, cuando nosotros preguntamos en la calle qué entiende la gente por democracia, pues es normal que cada uno entienda lo que le dé la gana, pero el adjetivo liberal ha desaparecido. Para algunos, el elemento democrático solo se resume en elecciones y en victorias por mayoría. Se ha dejado de lado el pilar republicano de toda democracia liberal, división de poderes, imperio de la ley, activismo cívico, eso ya no importa en la definición de democracia. Se ha dejado de lado el pilar liberal. Pues hay cosas predemocráticas, o sea, hay cosas que no tienen que ver con la democracia. Mi libertad de expresión no está sujeta a una decisión democrática. Mi libertad de asociación no debería de estar sujeta a una decisión democrática. Y solo queda el pilar democrático. Todo es elección y sufragio. Eso es un problema. Cuando el significado del concepto democracia, que siempre es un campo de batalla, porque los conceptos son campos de batalla, cambia, pues claro, nuestra estructura de relaciones también cambia, ¿no? Y eso favorece el progresivo desarrollo de gobiernos más autoritarios que dicen, a mí me ha elegido el pueblo y como yo soy expresión del pueblo, puedo imponer lo que me dé la gana sobre la ciudadanía, erosionando con ello, contribuyendo a la erosión de la división de poderes, del imperio de la ley y de la propia sociedad civil, como fiscalizador, ¿no? Entonces eso es un primer problema gravísimo. Ese problema tiene que ver con algo que toca, por ejemplo, Hayek en los Fundamentos de la Libertad, ¿no? No sé si es capítulo 5 o capítulo 6, pero es el capítulo dedicado al gobierno mayoritario. La democracia es un medio, no un fin. Claro, cuando la democracia se convierte en un fin en sí mismo, tenemos un problema grave, porque al final ese sistema va a responder a los fines del tomador de decisión y se supone que es un medio para que todos podamos lograr de manera completamente descentralizada nuestros fines, tengamos la oportunidad de conseguir nuestros fines. Ese es un primer y gran problema. La segunda parte de tu reflexión, Adrián, que me parece muy interesante también, es si la política como proceso, que no como estructura, está condenada pues a un entorno, digamos, hostil a la libertad. Hombre, claro, yo tiendo a ser optimista, ya me veis, soy así gordito y tal, y sonriente, entonces soy una persona bonachona y optimista, ¿no? Entonces, yo siempre suelo pensar en positivo. Eh, se puede cambiar para mal, pero también se puede cambiar para bien. Y afortunadamente hay trabajos que evidencian que se puede cambiar para bien. Un gran amigo de esta universidad y del rector de esta universidad, Nils Carlsson, que es un profesor sueco, pues en su libro Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies reflexiona sobre esta cuestión. Hay países que cambian y que a veces cambian para el bien, no cambian para el mal. Hay países que tienen recortes de gasto público, hay países que liberalizan sus entornos sociales, hay países que fomentan pues un compromiso con la división de poderes, ¿no? Entonces, tiendo a ser optimista, pero evidentemente pinta mal el ambiente, Adrián. Desde mi punto de vista pinta mal. Pero no se puede cejar, ¿no? Hay que seguir en la batalla, ¿no? Y oye, hay realidades, bueno, a ver cómo sale en Argentina, ¿no? Seguimos en la plataforma donde Francisco Salles primero y después Will Ogilvy han pedido también la palabra. Francisco. Gran Edu, muchas gracias. Siempre es un placer escucharte y aprendo muchísimo. Me quedó la duda de si estabas en desacuerdo total con la conclusión de Schumpeter, que básicamente es un desenvolvimiento que tal vez yo estoy viendo en las Américas. Posiblemente el argumento schumpeteriano lo podemos estar viendo en el desenvolvimiento de la Academia Norteamericana, donde dentro de los propios cuerpos muy exitosos, estamos batallando contra la meritocracia. Y al mismo tiempo, quería tu reflexión sobre esta necesidad de desacoplarnos con el privilegio. ¿Sí? Para mí, salvar el capitalismo en Latinoamérica tiene mucho que ver con esto. O sea, desgraciadamente la meritocracia ha sido completamente dañada
con el capitalismo de amigos que se ha aplicado tan bien en toda Latinoamérica. Entonces, en esto no deberíamos estar más cercanos o necesitamos refundar el planteamiento del capitalismo de alguna forma si queremos salvarlo, creo yo, y quisiera tu opinión, porque estamos demasiado asociados con el capitalismo de amigos. El socialismo ha logrado ya contaminar la marca y no sé si tu opinión es que si la marca ya está demasiado contaminada y tenemos que refundarla completamente. Francisco, ¿te presentas? Ah, Francisco Sáenz, gracias. Soy el director de la Escuela de Administración de Empresas en Espérides y amigo de la casa y amigo de ustedes. Y uno de los cerebros en la dolarización de Ecuador, que nadie, jolín, es demasiado humilde. Dice, he aprendido mucho contigo. No, yo he aprendido el otro día en una conferencia de UCEMA y estuve recibiendo las lecciones de aquí de nuestro director. Hay dos reflexiones en la intervención de Francisco que son importantes. Schumpeter. Yo sí estoy de acuerdo con Schumpeter. Esto sí me va a escuchar Bastos, me va a llamar hereje y que todo lo hago mal, pero yo sí estoy de acuerdo con Schumpeter porque en el fondo sí que hay una elevada probabilidad de conflicto en los entornos capitalistas y por eso hay que trabajar para prevenir el conflicto y por eso hay que hacer pedagogía y por eso la batalla de las ideas importa, porque son instrumentos para prevenir el conflicto y la prevención del conflicto tiene que ver con nociones como la igualdad ante la ley. Lo que comentábamos antes, ¿no? Hay menos probabilidad de conflicto cuando tú sientes que el árbitro es justo y que me va a tratar más o menos igual independientemente de mi sexo, de mi renta, de la característica que sea. Entonces ahí más o menos respetamos al árbitro y eso hace, en el fondo, respetar a todo el sistema. Claro, cuando hablamos de privilegio. Entonces, yo no hablaría tanto de desigualdad como de percepción de desigualdad en algunos entornos como posible mecha para explotar el conflicto, pero que hay conflicto en un sistema capitalista potencialmente sí lo hay. En eso sí estoy de acuerdo con Schumpeter. Y en cuanto a la segunda parte, que me parece muy interesante, pues creo que quizás deberíamos de ser más vehementes en la crítica al privilegio, ¿no? Creo que a lo mejor no hemos sido tan críticos con la estructura de privilegios que marca el devenir, por lo menos de la historia de los países iberoamericanos desde que transitan a la democracia, la mayor parte de ellos en los 80 en adelante, ¿no? No hemos sido críticos. Hombre, eso se ha visto con los intentos de liberalización, ¿no? Por ejemplo, Consenso de Washington. Sin yo ser un especialista en ese proceso, hombre, todos tenemos en mente que muchas de las privatizaciones que se hicieron bajo el manto de ideas del Consenso de Washington se hicieron en régimen de monopolio. O sea, privatizábamos para entregar empresas a amigos, no para que hubiese competencia real entre, digamos, actores a la hora de proveer un servicio. Hombre, eso es normal que enfadase a la población, ¿no? Es bastante normal que la gente ante esas actitudes diga, esto es una pantomima, ¿no? Esto no tiene sentido. Dicen que la democracia va a cumplir mis expectativas y están regalando empresas que eran estatales, que eran ineficientes, que probablemente funcionaban mal, pero las están regalando en régimen de monopolio a amigos que se van a hacer multimillonarios con esas empresas. Pues no parece que sea la mejor manera. Y muchos liberales, pues a lo mejor se quedaron callados. Ya no digo apoyaron, pero te quedas callado ante una injusticia flagrante, ¿no? Entonces, en ese sentido, dicho esto, creo que hay que pelear el concepto de capitalismo, porque el capitalismo es un concepto con tintes así negativos o peyorativos. El capitalismo, pues como dice el profesor Bastos, es una técnica mental, nos ayuda a instalarlos en el mundo, nos ayuda a pensar a largo plazo, nos ayuda a justificar la defensa de la propiedad privada. Es un concepto que hay que pelear y que en teoría no tiene que ver con ninguna idea si criticas, por ejemplo, activamente regímenes de privilegio. Pero Gracias. muchas gracias, por la reflexión. Ya sabes. Will, tu turno. Gracias, Gabriel. Te presenta. Eduardo. Yo soy Will Ogilvy y soy profesor de Teoría de Relaciones Internacionales
en el grado que dirige Eduardo precisamente. Y yo, Eduardo, más que una pregunta, lo que tengo es un comentario y la verdad una felicitación, porque creo que esta conferencia que has dado da muy en el clavo. Y lo digo porque creo que resume exactamente lo que estamos haciendo todos aquí, tanto pues, los profesores como administradores, alumnos y la comunidad cercana a las Hespérides. Y antes de decirte por qué, te quiero añadir a la bibliografía algo un poco más antiguo, y es una de las cosas más fascinantes del primer libro de la historia que se escribe, que es de Heródoto. Y en las últimas líneas del texto, con la que termina el libro, le dicen al rey persa Ciro que, ya que son los persas un imperio tan grande y poderoso, que por qué no se mudan a tierras más fértiles. Y él les dice que no, que mejor que no, porque las tierras fértiles producen hombres blandos, jamás buenos guerreros. Y el libro termina diciendo que siguieron su consejo y que prefirieron vivir en tierras duras y poco fértiles que volverse esclavos de otros mientras vivían en la abundancia de la fertilidad. Y es fascinante, yo creo, esta reflexión porque habla directamente de esto, de la cultura del esfuerzo. Y alguien que sigue esta línea mucho después será Ortega y Gasset, que me recomendó Gabriel, de hecho. Y Ortega critica al hombre masa por su falta de conciencia histórica y su incapacidad para apreciar el esfuerzo y la complejidad que sustentan la civilización moderna. El hombre masa es una especie de niño malcriado, ¿no? Nos dice él. Y creo que con esa llegamos al grano de lo que es la misión de nuestra institución, ¿no? Creo que hay pocas cosas de más valor que tener una institución para estudiar cuáles son las fuentes de nuestra prosperidad y además tener la misión de poder enseñarlas a nuevas generaciones. Si son valores o virtudes que tenemos que mantener, como decía Rousseau, Tocqueville o McCloskey ahora, ¿no? Que sin ellos la sociedad abierta está en peligro, pues entonces creo que no hay nada más bonito que investigarlos y poder compartirlo. Así que enhorabuena de verdad, que creo que tu presentación puede salir, de ella pueden salir como muchísimas líneas de investigación. Así que felicidades, Edu. No, muchas gracias, Will, muchas gracias. Ya sé que me quieres, joder. Y ya sabía que ibas a citar un clásico. No lo creo. No, pero es cierto. ¿Qué sucede? Que muchas veces eh, parece que la noción de virtud está ajena a la discusión liberal. O sea, y no debería estarlo, ¿no? La sociedad libre se sostiene sobre una serie de virtudes. Entonces, si la sociedad libre se sostiene sobre una serie de virtudes, requerimos personas que más o menos sean conscientes de esas virtudes, que sean aunque estén en contra de esas virtudes, ¿no? Aunque se comporten en contra, pero por lo menos que sepan que están incurriendo en algo que puede tener consecuencias negativas. Y el concepto de virtud, pues es un concepto, claro, filosófico, no muy asociado quizás a esto, pero por eso la obra de McCloskey para mí es fundamental, ¿no? Aparte de que es una obra monumental que toca no solo cuestiones asociadas a la acumulación de riqueza, sino también al proceso de innovación, ¿no? Porque claro, no se trata solo de acumular, se trata de innovar e ir resolviendo necesidades. Entonces, en ese sentido, pues sí, creo que deberíamos de por lo menos discutir más sobre este tipo de cuestiones, ¿no? Para prevenir, por lo menos. La cita de Heródoto, tío, clave, no la sabía. O sea, Muy bien, y ahora volvemos aquí al patio de la sede donde Felipe nos había pedido la palabra ya. Lleva un rato pacientemente esperando. Hola, gracias por la charla, Edu. Un placer escucharte como siempre. Sí, yo soy Felipe, alumno del grado de Economía y he tenido el placer de tenerle de profesor, por lo tanto, escucharle siempre es otro placer. sacó muy buena nota. Eh, por algo será. Sí, 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 por algo. Bueno, yo tenía varios puntos que intentaré enlazar, digamos, en una sola línea y en una sola pregunta. Entonces, entiendo lo que dices de que estás de acuerdo con Schumpeter, pero claro, ¿hasta qué punto, en qué sociedad no se va a crear un conflicto? Entiendo el conflicto de parte de que no puede haber un sentimiento de desigualdad y va el conflicto digamos, de la parte de abajo a la parte de arriba, pero por ejemplo en el sistema contrario, en un sistema marxista, va a existir el conflicto contrario. La gente que estaba abajo va a estar contenta porque le están quitando a los de arriba para la mejoría de la generalidad, pero los de arriba van a estar con un gran conflicto
ostras, yo estoy aquí esforzándome, estoy aquí haciendo un trabajo enorme y me lo están quitando. Entonces, yo creo que no existe ninguna sociedad en la que no vaya a haber conflicto. Entonces, basar la decadencia de una sociedad solo en el conflicto me parece un poco pretencioso, por decirlo de alguna manera. En la misma línea, hablando de lo que decía, me vas a perdonar, pero no me acuerdo el nombre del autor, ¿somos más ricos somos más vagos por volvernos ricos o creamos vagos al ser ricos? ¿La persona que se vuelve rica realmente se vuelve más vaga o es la persona que viene después, que nace rica, la que es vaga? Citando un poco o completando lo que decía Will, los tiempos difíciles crean personas duras, las personas duras tiempos fáciles eh, personas débiles y las personas débiles tiempos difíciles, y es un ciclo constante. Y esto se ha demostrado, creo que a lo largo de la historia. Entonces, ¿hasta qué punto es el que se vuelve rico, el vago, y no el resto? Al final, yo creo que lo que importa es que el que se hace rico consiga transformar y, digamos, enseñar esos valores a las siguientes generaciones. Y ya terminando, estamos hablando mucho de la decadencia del capitalismo, pero como bien has dicho tú, el concepto de capitalismo hoy en día está muy disperso y muy equivocado. Entonces, ¿hasta qué punto lo que está en decadencia es el capitalismo y no lo que la sociedad o el poder político quiere que creamos que es el capitalismo? Porque yo creo que hace mucho tiempo que el capitalismo no es lo que tenemos. Vamos a ver, sí, muy interesante la reflexión, ¿eh? En cuanto a la cuestión de los ciclos, sí, efectivamente, yo creo que los ciclos son naturales en todo proceso histórico y estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, eh, tú mismo has dicho, ¿no? Necesitamos trasladar de generación en generación la explicación correcta, ¿no? Pero eso es lo que no logramos trasladar. O sea, al final, los fundamentos narrativos que explican qué hace a una sociedad próspera, entre aquellos que son prósperos, no se suelen transmitir adecuadamente. Y esto es muy curioso. O sea, y no sé muy bien por qué sucede. No sé si sucede por una especie de complejo o por lo que suceda, ¿no? Pero parece que cuanto más rico te haces, más te olvidas de aquello que te ha hecho rico. Y eso tiene incluso expresiones, pues a veces incluso electorales. Estados Unidos, ¿quién vota al Partido Demócrata, no? Pues los que más renta tienen, no los que menos renta tienen. O sea, curiosamente, los que más renta tienen, no sé por qué, están más a favor de medidas expropiatorias que reducen la posibilidad de generar riqueza. Y eso probablemente tenga que ver con una cuestión educativa y de transmisión de valores, creo yo. Porque hay unos fundamentos narrativos que explican el por qué te has hecho rico y dichos fundamentos narrativos se diluyen cuando hablamos de varias generaciones. Intergeneracionalmente se diluyen y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema y yo creo que es el gran problema que tenemos. O sea, hacerse rico es obviamente un reto y un desafío como sociedad, hablo, ¿no? No como persona también lo es, pero evidentemente disfrutar de la vida en una sociedad rica es realmente un milagro. Claro, el estado natural de la persona es la pobreza. O sea, no hay que explicar la pobreza se explica sola, hay que explicar la riqueza, como hay sociedades que tienen $140.000 de renta per cápita. O sea, eso es lo que hay que explicar, eso es el verdadero milagro. Entonces, ¿cómo es posible que ese milagro luego no se sepa transmitir para que sea sostenible en el tiempo, ¿no? ¿Cómo es posible que ese milagro incluso produzca a veces estancamiento o decadencia, ¿no? Bueno, pues esos son los grandes retos, ¿no? Y sí, Schumpeter es arrogante, sí, era el mejor amante de Viena, era el mejor jinete, ¿cómo era? El mejor economista de, ¿cómo era? ¿Cómo era? Tres cosas. Una es falsa. Sí, exacto. Sí. Y el mejor amante. Pues sí, si te parece que son unos arrogantes, tío. O sea, eso es una soberbia. Cristian.
Pues bueno, me voy a presentar, pero la verdad que mi currículum es bastante más corto que, que el de todos los que han hablado. Soy estudiante del grado de emprendimiento y quería hacerte 3 preguntas cortitas. Que es muy buen estudiante y siempre viene a clase y siempre participa en los debates. Y bueno, te quería hacer 3 preguntas cortitas para para yo mismo sacar mis propias conclusiones. Y si me podrías decir ahora mismo el país que mejor define el capitalismo actualmente. Bueno, el país que mejor define el capitalismo actualmente. Hombre, a mí me gustan los estados pequeñitos, ¿no? Ahí soy hijo de Bastos. A mí me gusta Liechtenstein y todos estos paisitos así. Son países pequeños con personas que, bueno, acumulan capital, son conscientes del valor de dicha acumulación y son conscientes de las ideas que explican eso, ¿no? Entonces, me gusta. Liechtenstein, probablemente. No sé, Bien. Gabriel, si hay otro ejemplo. Estoy muy de acuerdo contigo. En países pequeñitos, donde la gente tiene una cultura común de ahorro. Probablemente. Ahora, Liechtenstein es muy pequeñito, ¿eh? Habría que hacer o muchos países pequeñitos. Canarias podría ser una de esas realidades con 2, 3 millones de habitantes si hiciese las cosas bien. Claro, bueno, sí, sí, pero podría. Y bueno, y el Podría, país. igual que lo es Mónaco, igual que lo es Andorra, igual que lo es... Sí, hombre, perdona, que No, corte, tío, es que me ataco. ¿Y el país que piensas que es más consumista ahora mismo? De cultura de consumismo perdida, hombre, quizás Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país, obviamente, a mí me gusta Estados Unidos y creo en la identidad de Estados Unidos y creo que en Estados Unidos hay un importante porcentaje de la población que tiene claro qué hizo de su país lo que su país es, ¿no? Pero también considero que hay movimientos alternativos, antisistema, que están erosionando y destruyendo los pilares de Estados Unidos. Y curiosamente, esos siguen siendo súper consumistas, ¿no? O sea, si ves a la New Left americana, es una New Left hiperconsumista y eso sí que odia el capitalismo, ¿no? Soy hiperconsumista pero anticapitalista. Chúpate esa. A ver qué te parece, ¿no? Entonces, claro, eso me entristece de Estados Unidos, porque honestamente yo sí soy una persona muy interesada en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos es un país muy grande, edificado sobre unos valores muy correctos y con unas narrativas muy interesantes para cohesionar una sociedad diversa. Y eso es un proyecto liberal, en origen. A día de hoy, pues ya no es así. O sufre tensiones para que deje de ser así. Y eso, pues es, claro, hablar, y fíjate en los cambios, ¿no? Liechtenstein, pues sí, es lo que me gusta a mí, pero la realidad es que el mundo no es Liechtenstein. El mundo es más parecido a Estados Unidos, grandes estados, y Estados Unidos tenía la virtud de ser un país poblacionalmente muy grande, étnicamente muy complejo y con mucha diversidad de renta, y aún así funcional. Y eso es lo que se está poniendo en tela de juicio ahora. O sea, contraintuitivamente era más fácil parecerse a Estados Unidos que parecerse a Liechtenstein, ¿no? Y el modelo de Estados Unidos, pues es un modelo que no sé si está fracasando, yo quiero creer que no, pero sin duda está en crisis. Y como última pregunta, te quería preguntar si tú crees que el capitalismo está muriendo o se está transformando como otras corrientes políticas. Yo creo que está en una crisis de identidad, que mucha gente no sabe lo que es el sistema capitalista y que en el fondo nunca hay formas políticas puras, ni económicas, ni económicas ni políticas puras, ¿no? Pero sí es cierto que todo es una cuestión de intensidades, ¿no? Y la intensidad del sistema capitalista, pues, está bajando. La propiedad privada cada vez está más en riesgo, vivimos en sociedades endeudadas y no en sociedades que ahorran. Obviamente la estructura de derechos y libertades del otro, pues también cada día están más en riesgo y nos entrometemos más en la vida de los demás. Entonces, al final, bueno, claro, todas estas situaciones ponen en riesgo aquello que nos ha facilitado el desarrollo de la libertad, ¿no? Gracias. Volvemos a la plataforma donde Pedro Pablo ha pedido la palabra.
Hola Gabriel, hola Eduardo, hola a todos. Soy Pedro Pablo Vinatea, fui alumno del máster en Economía en la promoción 16 y bueno, el año pasado estuve ahí en Experides en la graduación. Y Eduardo, con respecto a este tema, quisiera hacer una pequeña reflexión y que termina con una pregunta. Con todos estos conflictos, perdón, o con todas estas paredes que se chocan muchas veces el liberalismo, a mí me lleva a pensar de que el liberalismo es siempre compatible con más liberalismo, pero no siempre compatible con la democracia o el Estado, o lo que entendemos ahora como, o lo que en la realidad es ahora democracia y el Estado. Y para decir esto, eh, quiero poner un par de ejemplos. En el caso de las pensiones, eh, lo más liberal sería que cada uno se encargue de su vejez y bueno, y ahí a cada uno como guía. Pero los liberales, y entiendo, o sea, sabemos que si proponemos eso, nos arriesgamos nos chocamos con la pared de esto puede generar un conflicto a futuro de que las personas que no ahorraron salgan a las calles y reclamen democráticamente un derecho y claro, todo se estropee. Lo mismo un poco con la educación debería maximizar la educación, pero si salimos si proponemos como liberales mejores formas de educación que dejan a los profesores estatales o de las escuelas públicas sin trabajos o sin las comodidades que tienen, nuevamente se genera pues un conflicto porque existe la democracia o el Estado que ahí interviene. Entonces, esta fuente o algunas cosas que yo veo como fuentes de conflicto puede ser lo que dice Schumpeter, que es esa percepción de desigualdad. También de repente podríamos relacionarlo con la envidia, no sé si exactamente lo mismo, pero también la percepción de que un ciudadano puede pedir cosas que no siempre son liberalmente justas, pero que tienen el respaldo del Estado, como por ejemplo, personas que llegaron a la vejez pobre queriendo exigir pues una pensión, o el otro caso de la educación, trabajadores salir a la calle y quejarse de que bueno, están perdiendo injustamente su trabajo. Entonces me lleva a pensar de que tal vez no es más efectivo para que el liberalismo pueda ser compatible con más liberalismo, generar ese liberalismo, al segundo al que me refiero, entrando a la política y desde el Estado haciendo cambios liberales, como por ejemplo, pues el imperio de defender mejor la propiedad y hacer respetar más la ley, cosa que no cualquier persona va a entrar en conflicto, porque previamente ya tiene las cosas más claras de que, bueno, si yo no me cuido para mi vejez, voy a tener que hacer responsable yo o mis hijos, o no voy a poder acudir al conflicto para que me solucionen el problema. Y, y bueno, y para defender la propiedad que va un poco en la misma línea. Entonces, esa es la pregunta con la que quería terminar, ¿no? Si de repente no es más efectivo a través de la política poder generar ese liberalismo. Mm. Otra vez otro brillante estudiante, Pedro Pablo, ¿no? Que tuve el placer en OMA discutir mucho con él. Eh, yo estoy de acuerdo, vamos a ver, ando un poco quemado con la política, ¿no? Ya me cuesta ver soluciones en la política, pero evidentemente hay que hablar de política. ¿Qué creo yo, no? Creo que una variable que nunca se toca y que es muy importante, porque hay algo en lo que has dicho que tienes razón, ¿no? Y que toca a Brian Kaplan, ¿no? Solemos pedir imposibles. En democracia solemos pedir imposibles. Y cuanto más lejos está el tomador de decisión, más estupideces irreales pedimos, porque la distancia con el tomador de decisión, pues hace que tu demanda sea gratis total, ¿no? Entonces ahí es donde en general se colectiviza casi todo. Yo creo que un mecanismo para evitar eso es acercar la toma de decisiones. Yo creo que los sistemas altamente descentralizados reducen las probabilidades de demandas, digamos, alocadas, ¿no? ¿Por qué? Porque aumentas la corresponsabilidad del ciudadano. Y esto no es una visión liberal estrictamente, esto es más de corte de filosofía republicana. De lo que se trataría, si apostamos por una descentralización radical,
es de corresponsabilizar al ciudadano y hacerle consciente de cómo está la cuestión pública, ¿no? Cuando tú hablas de tu municipio, pues sabes si está endeudado o sabes si no lo está. Sabes si hay dinero o sabes si no lo hay. Cuando hablas con el Estado siempre hay dinero, o aparentemente siempre hay dinero. Entonces, la descentralización radical, que yo creo que es una solución de política pública, que no es perfecta, ¿no? Porque habría evidentemente realidades altamente socialistas o socializadas, pero bueno, el voto con los pies se abarataría, ¿no? Que es también lo que buscamos en una sociedad de personas libres, que quieras vivir donde te apetece vivir en libertad. Entonces, la descentralización radical podría ser una solución desde la política para generar mayor conciencia en los ciudadanos, porque yo creo que el liberalismo también tiene que tocar temas. Hoy hemos tocado temas, bueno, a mi juicio, muy interesantes. A mí son los que me gustan tocar, pero el liberalismo, esa visión del liberalismo como el individuo atomizado, soberano. Yo no estoy tan a favor de esas visiones. Al final hay que hablar de comunidad. El liberalismo tiene que reflexionar sobre el valor de la comunidad, porque la comunidad tiene valor. Ahora, la comunidad tiene que ser resultado, pues, de asociaciones libres y voluntarias y de ciertas corresponsabilidades, desde abajo, de abajo arriba y de arriba abajo. Entonces yo creo que defender la agenda de la descentralización radical podría ayudar a mejorar la corresponsabilidad y a tener ciudadanos, pues, que tuviesen, por decirlo de alguna manera, más y mejor información para decidir sobre los asuntos públicos. Y sería de abajo arriba, no de arriba abajo, porque la mayor parte de las visiones políticas liberales piensan un poco de forma jacobina, piensan copo arriba y de arriba ataco hacia abajo. Y yo creo que eso también al final tiene problemas. Pero es mi visión, ¿eh? No tengo una respuesta clara, Pedro Pablo, y bueno, hemos discutido alguna vez de esto ya. Muy bien, Sí, pues sí, lo recuerdo en las clases. Muy interesante, Eduardo, gracias. muy bien, pues con esta pregunta y este comentario y esta conversación a raíz de la pregunta de Pedro Pablo, damos por terminado esta actividad, pero que como siempre sucede, pues es alimento para el intelecto y seguiremos comentando, discutiendo y conversando acerca de esta cuestión y de otras muchas más. Para quienes están aquí, les recuerdo que tenemos un tentempié, una comida, y para quienes están en casa, si no han comido aún, buen provecho. Un saludo.